Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Vociferante TV. Es un gusto conversar, como siempre, con Juanjo desde Chile. ¿Cómo te va? Hola, Lani, muy bien, gracias. ¿Y a ti? Bien, bien, gracias. Y también con Lalo, que está en México. Hola, ¿qué tal? Desde Celaya. Y bueno, el tema de hoy se relaciona con eventos internacionales que normalmente van más allá de los gobiernos y a veces no reflexionamos mucho. ¿Se han puesto a pensar, por ejemplo, cómo es que los países o cómo se deciden las sedes mundialistas o los Juegos Olímpicos? ¿Cómo es que llegamos a conocer la comida china o que lleguemos a un restaurante a comer sushi, por ejemplo? ¿Cuáles son algunas de las razones por las que los países aparentemente sin algún intención o algún otro, pues algún otro objetivo? Ofrecen becas a estudiantes internacionales. Todos estos temas tienen que ver con lo que conocemos como diplomacia pública y pues hoy vamos a tratar algunas preguntas al respecto. Y vamos a empezar con Juanjo, que también está muy dedicado en este tipo de temas. ¿Cómo y por qué surge la diplomacia pública? Hola, Lali. Mira, pues la diplomacia pública en realidad es un fenómeno no tan nuevo, pero que en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a tomar mucha fuerza, ¿no? Y podemos encontrarla como una contraposición a la diplomacia secreta, que en buena parte derivó en el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esas alianzas que se habían hecho en secreto, como el auge de los espías y todo eso, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial empezó a tomar fuerza esta idea de tratar de transmitir valores a un público extranjero como de forma propagandística, ¿no? Para que nosotros somos el bando bueno, ellos son el bando malo. Y luego durante la Guerra Fría, pues es como muchos autores lo dicen, es la época dorada de la diplomacia pública, porque era la forma que utilizaban los países, sobre todo las potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, para decir que su modelo era el mejor, que su modelo político, cultural, económico era el mejor y que tratar de convencer a la sociedad internacional, ¿no? Ahora, bueno, cada vez la sociedad se ha formado y se ha fortalecido más la sociedad civil global y eso cambia un poco el panorama porque se han sumado muchos actores pues no estatales a esta interacción internacional. También es importante destacar la diferencia entre la diplomacia pública y la marca país, ¿no? Porque mucho hemos escuchado también eso de la marca país, o sea, es muy popular sobre todo en los países en desarrollo, pero es importante eh, diferenciarlas porque la marca país responde más a un interés mucho más comercial, ¿no? Los países buscan potenciar su inserción comercial o la inserción comercial más bien de sus bienes y servicios en terceros mercados, mientras que la diplomacia pública intenta legitimar pues valores políticos y culturales en un público o una audiencia extranjera interactuando de una forma no tradicional con ellos, ¿no? Puede ser a través de la comida, del internet, entre otras cosas. Y Lalo, a lo mejor Sí, a mí un poco me al gustaría... respecto. Ay, perdón. No solo me gustaría agregar que antes de la Segunda Guerra Mundial, un ejemplo muy, muy bueno de diplomacia pública que estuve investigando, que igual y no lo llamaban así como tal, pero fue en las Olimpiadas de Alemania, en la Alemania nazi, que uno de los ejemplos más claros de diplomacia pública, tal vez, que podríamos destacar, fue como Hitler alabó a la comunidad negra estadounidense durante los Juegos Olímpicos de Alemania, en una época en la que la comunidad negra en Estados Unidos sufría de lo peor, ¿no? Era discriminada, no tenía acceso a muchos sistemas, a la educación, por ejemplo, no era tan fácil que entraran a la educación. Y Hitler ahí como alabándolos en los Juegos Olímpicos, es algo que se destacó mucho, ¿no? Incluso ahora se destaca todavía mucho que uno de los países más racistas, uno de los sistemas más racistas, que como fue el nazi,
haya tratado tan bien a la comunidad negra estadounidense en una época en la que Estados Unidos no trataba bien a esta comunidad. Es un dato muy interesante que la verdad yo desconocía. Pero bueno, ahora quisiera preguntarles también, esos son ejemplos de hace algunos años. En la actualidad, ¿podrían mencionar a las personas que nos están escuchando y viendo cuáles serían algunos ejemplos concretos en este tiempo o qué herramientas usan los países, por ejemplo, en cuestión de diplomacia pública, Lalo? Sí, sí. Claro, pues ahora yo que estoy estudiando Medio Oriente me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Son países que están satanizados, tal vez, ¿no? Muchos tienen una imagen en el mundo a partir del 11 de septiembre de 2001, ¿no? Pero uno de los ejemplos más claros me parece que es Arabia Saudí. Arabia Saudí tiene un sistema muy represivo en la actualidad, ¿no? Es uno de los sistemas más represivos del mundo. Pero ellos se promueven ahorita que tienen la visión 2030 en la que están tratando de cambiar toda la estructura económica, la estructura social, al parecer, ¿no? Están tratando de promoverse como un país abierto de diferentes formas. Y una de las cosas que más han promovido es ahora que se dio que las mujeres puedan manejar, ¿no? Que eso, pues, lo tenemos que ver, ¿no? Porque quién sabe qué tan abierto esté, pero lo han promovido muchísimo, muchísimo. Y pues ellos, como un aliado cantado de Estados Unidos, pues tienen que promover una imagen buena en el mundo, a pesar de que internamente no estén pasando tantas cosas buenas, ¿no? Ese a mí me parece un ejemplo muy, muy preciso de diplomacia pública en Arabia Saudí. Sí, y yo también... Ay, perdón, Lani, pero sumando a ese ejemplo de Arabia Saudita, también es importante destacar que las dimensiones en las que actúa el Estado, la interna y la exterior, son totalmente distintas. No importa tú, aunque quizás se interrelacionan en muchos aspectos, tú puedes tener una imagen o proyectar una imagen en el exterior de una imagen que no se condiga 100% con cómo actúas o tu política pública interna, ¿no? Eso también es importante señalarlo porque la diplomacia pública tiene que ver mucho con eso, con tratar de influir la percepción que tienen en el extranjero o el público extranjero de ti, independientemente de lo que pase dentro de tu país, dentro de tus fronteras. Y otro ejemplo de diplomacia pública que quiero dar porque me parece relevante para la comunidad latinoamericana es el ejemplo de la diplomacia gastronómica que ha hecho Perú, ¿no? O sea, Perú, bueno, es una de las cocinas más ricas del mundo y el gobierno peruano se ha esforzado mucho en tratar de que se conozca esa riqueza cultural e incluso ha tratado de que se unifique la forma en que se ve a los restaurantes peruanos en el exterior, incluso la imagen hasta comercial, ¿no? Eso es importantísimo porque se invierte en recursos, se invierte recursos materiales y también recursos logísticos. Y a Perú le ha resultado bastante bien. Sobre todo, yo lo veo aquí en Chile. Es una súper buena forma de insertarse culturalmente en un país extranjero. Sí, y bueno, también por ejemplo aquí en Suecia yo lo veo con la comida de Medio Oriente. Digo, a pesar de las narrativas, como decía Lalo, aquí hay muchísima comida de Medio Oriente, entonces es muy importante lo que dicen en gastronomía. Y me gustaría ir rapidísimo también a cuestiones teóricas para que profundicemos un poco. ¿Ustedes considerarían que, dado que la diplomacia pública tiene sus orígenes en la Guerra Fría, sería un poco más con las corrientes realistas de poder y más idealista de cooperación internacional? Y también se ha mencionado mucho el término de poder blando, que lo dice un autor llamado Joseph Nye. ¿Cómo ven o por qué los países se han interesado en difundir este tipo de poder blando, soft power, y cómo repercute en las relaciones internacionales? Juanjo. Yo creo que... Perdón. Dale.
No, no importa, tú. Ahora igual y te rebato. A ver. Mira, yo pienso que esta forma de, en realidad es una estrategia de soft power, como tú bien lo dices, ¿no? Insertarse a través del uso de los recursos no materiales, como el dinero, lo militar, etcétera, ¿no? Pero yo pienso que igual se utiliza la diplomacia pública intentando ejercer o poner a tu país o ponerte tú como Estado en un lugar diferente dentro de la estructura internacional, ¿no? También es una estrategia para mejorar tus condiciones en el escenario global. Los países más chicos o los países en desarrollo es su mejor opción, es la mejor opción que tienen porque muchos de ellos no son ricos, no tienen dinero, no tienen una potencia militar, no son una potencia militar en ninguno de los sentidos. Entonces, tratar de posicionar la agenda o de fijar agenda a través de estos recursos soft, de esos recursos blandos, es la mejor oportunidad que tienen, ¿no? Entonces, Bolivia, por ejemplo, en esta disputa que tuvo con Chile por la obligación de negociar una salida soberana al Pacífico, ¿no? Bolivia es una economía más chica que la chilena, tiene mucho menos potencial armamentístico que Chile, pero a través de la acción diplomática de Evo Morales, de la acción diplomática no tradicional de Evo Morales, sobre todo ejercida a través de las redes sociales, logró posicionar la postura de Bolivia en el mundo, ¿no? Y compartió un mensaje distinto de que en Bolivia se hacen las cosas diferente, como de Bolivian Way of Life. Y entonces esa forma de relacionarse, de vincularse con el mundo también es diplomacia pública, pero también podríamos considerar que es una forma de ejercer presión o de posicionarse en un lugar dentro de la estructura global al que no pertenecemos. ¿Lalo? Sí, claro. Yo creo que teóricamente hablar de soft power pues ya es decir realismo, ¿no? Esto de poder blando, Claro. tener el poder, o sea, es una tendencia realista de las relaciones internacionales, ¿no? Pero yo creo que mucho depende del Estado, de dónde se posiciona el Estado, porque la diplomacia pública les permite muchísimas, si el Estado es inteligente, permite muchísimas cosas. Por ejemplo, en México tenemos una migración altísima, ¿no? Ya hablamos de esto en un programa de Esperanza. Pero si México, con estas fallas, porque la migración se deriva de fallas en el sistema mexicano, pero si promueve que en Estados Unidos diplomacia pública a través de los migrantes, pues esto sería algo súper inteligente del Estado, ¿no? Convertir en una posibilidad altísima de promover su país en Estados Unidos. Entonces eso, pues no sé qué tan realistas sea, ¿no? No sé si sea poder blando, yo creo que es muy sea una estrategia de cooperación. Sí, es mucho poder ahí, no sé. O sea, yo creo que sí. O sea, ejercer tu poder a través de la vinculación con la sociedad civil, que es una parte de los recursos del Estado. O sea, Pero no es sociedad civil como tal, ¿no? No sé si los migrantes se puede considerar sociedad civil. Sí. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque al hablar de sociedad civil no tenemos que hablar de institucionalidad. O sea, pero hay instituciones de migrantes en Estados Unidos. Bueno, sí. Todos los migrantes. Y Juanjo, por ejemplo, ¿cuál sería otro ejemplo de diplomacia pública mexicana? Aparte de la cuestión migratoria, por ejemplo. Mira, la diplomacia pública mexicana últimamente, o sea, de unos 30 años para acá, ha dejado mucho que desear. De hecho, yo dudo que haya una estrategia de diplomacia pública, que haya habido una estrategia de diplomacia pública con Fox, Calderón y Peña Nieto, por ejemplo. Ellos, trataron a través del CPT, del Consejo de Promoción Turística de México, como dar a conocer, pues, qué es México, cómo es México, pero en realidad es que no lo consiguieron. O sea, yo pienso que el Consejo de Promoción Turística de México se convirtió en una institución
que participaba en eventos y a través de los organizaba eventos, perdón, y a través de ellos creaba cierta vinculación con espacios en el extranjero, ¿no? Pero de ahí en más no logró el impacto necesario. Pero yo creo que México tiene muchas posibilidades y también en estos últimos 30 años México ha perdido mucho liderazgo, ¿no? En la región, en Latinoamérica, por ejemplo, ya no se habla de México, cayó un montón de peldaños. En los 60s y en los 70s México ejerció un papel cultural importantísimo. De hecho, aquí en Chile, por ejemplo, se siguen escuchando las rancheras mucho en el sur de Chile. Se habla de las telenovelas, del Chavo del Ocho, entre otras cosas, ¿no? Pero actualmente la única vinculación, y a mí me preocupa, una de las pocas vinculaciones culturales que tenemos con Latinoamérica es la narcocultura, y eso me parece muy preocupante. De hecho, escribí un artículo hace poco de eso, de cómo ha cambiado la imagen de México en Latinoamérica, que voy a poner ahí en los comentarios para que lo vean. En Foreign Affairs Latinoamérica, en la página web salió, porque yo creo que México tiene el potencial para recuperar su liderazgo en la región a través de una inserción cultural mucho más potente. Y por último, también si tienen algunos comentarios finales, pero además, ¿cómo beneficia o afecta a cada persona la diplomacia pública? Lalo. Sí, yo creo que, bueno, miren, les voy a tal vez aquí un ejemplo, ¿no? Yo estoy en Celaya, en un restaurante turco que se llama La Cabeya, ¿no? Y tengo Estambul, ¿vale? Pero yo creo que mucho de la diplomacia pública, si la aprovechan los estados, puede generar conexiones con culturas que jamás te imaginarías, ¿no? Que tú estés en Celaya, por ejemplo, y tengas en San Miguel, cerca de aquí, un centro de relajación supí, ¿no? que está promovido por iraníes. Entonces eso, pues, ¿cuándo te lo imaginarías, ¿no? Irán ahora que está sufriendo tanto con esto de las sanciones por su programa nuclear, está aprovechando cualquier oportunidad de acercarse a alguien, ¿no? A quien sea. Y pues eso le da tanto promoción a Irán en algún sentido, pero también nos acerca a culturas, a actos, a diferentes personas que tal vez nunca lo habríamos podido lograr, ¿no? Quisiera agregar un poco a lo que decía Juan antes. Me parece que México sí perdió muchísimo potencial a partir de la guerra contra el tráfico. Lo que se hace en México en el extranjero estaba relacionado con la violencia, ¿no? A Juan y a mí tuvimos la oportunidad de estar en Cuba hace algunos años y nos decían, es que no quiero ir a México porque tengo miedo de perder la cabeza. O también cuando estuve trabajando un rato en la Embajada de México en Turquía, nos tocaron en manifestaciones de turcos por los 43 en embajadas. Esa imagen de México es muy controversial, ¿no? Y nos ha pegado muchísimo. Entonces, lo que sí decían, por ejemplo, lo que trataba de hacer la Embajada de México en Turquía era promover mucho a los autores de libros. Tenemos traducido al turco a Laura Esquivel, por ejemplo, ¿no? Y esas son cosas que debemos hacer. O sea, tenemos escritores maravillosos que podríamos explotar de forma magnífica y no lo hemos podido hacer tal vez, pero sí las telenovelas, por ejemplo, también llegan a Turquía y hay un intercambio de telenovelas, por eso ahora hay una... estamos bien expuestos a las telenovelas turcas, ¿no? Porque tenemos este intercambio. Sí. ¿Juanjo? Sí, al respecto de eso, de los beneficios individuales, yo pienso que además o sea que en realidad hay pocos beneficios directos individuales, ¿no? A las personas de a pie, además de lo que bien apunta Lalo, como esas diversificaciones culturales que hay en la ciudad, ¿no? En la cotidianidad, que de por sí puedas ir a comer comida árabe o china o japonesa o lo que sea, esos son como los beneficios, digamos, personales más directos.
Yo creo, pero en todo caso yo creo que el mayor beneficiado son los estados, ¿no? México yo creo que tiene una oportunidad importantísima de revertir esa mala imagen que se ha construido en los últimos años por la guerra contra el narcotráfico y el incremento de la violencia a través de la diplomacia pública. Y yo estoy seguro que será determinante la vinculación con instituciones de la sociedad civil mexicanas en el exterior. Hay que democratizar la diplomacia pública todavía más. Y sobre todo creo que es fundamental que si Andrés Manuel López Obrador está promoviendo una política pública austera, utilizar esos recursos en el Estado, como son las instituciones mexicanas de la sociedad civil en el exterior, no quise decir Estado, para promover a México culturalmente a través de ellas, ¿no? Ya están, ellas ya funcionan, ya sirven, ya gestionan recursos, entonces hay que utilizarlas, hay que vincularnos con ellas. Por ejemplo, en Chile existe una asociación de mexicanos en Chile, ¿no? Es una institución bien establecida, de hecho ellos hacen fiestas para el Día de Muertos o el Día de Independencia, las fiestas patrias. Y también hay una Cámara de Comercio Chileno-Mexicana, que es una institución privada construida con las aportaciones de las principales empresas acá y otros socios pequeños y medianos, de las empresas mexicanas acá y otros socios pequeños y medianos, que pueden en realidad fortalecer la vinculación con el exterior de muchas formas y sin que al gobierno mexicano le cueste mucho, le cuesta tanto como mantener una institución como ProMéxico o el CTPM. El problema es, el CPTM, perdón, el problema es cómo hacemos la vinculación. Sí. ¿No? Sí, yo creo que México tiene muchas oportunidades. Antes de concluir, yo les voy a dar un ejemplo. Aquí en Suecia, la gente siempre, cada viernes, celebra el Taco Friday. Es una tradición sueca y realmente no hay muchos alimentos que vengan desde México, ¿no? Entonces hay mucho para hacer. Muchas mujeres también, sobre todo las mujeres u hombres que no pueden conseguir trabajo en los primeros meses que están aquí, hacen piñatas, por ejemplo, y tienen algunas, tratan de exportar maseca o cosas así, ¿no? Entonces, claro, sí hay mucho campo en Suecia también para poder hacer diplomacia pública a través de gastronomía. Les gusta mucho aprender español, entonces también es una buena oportunidad. Y pues sí, el poder dar a conocer más nuestros valores y la cultura mexicana. Sí. Claro, España tiene un poder muy fuerte con el Instituto Cervantes, ¿no? Por ejemplo, está casi en todos lados y España se adjudica la enseñanza del español, ¿no? Y en México somos más personas hablando español que en España, ¿no? O sea, nosotros somos el país hispanohablante más potente del mundo. O sea, sí. En población. En un montón de cosas, ya superamos a España hace años, no sé, nada más que no nos la creemos nosotros. Sí, yo creo que hace falta una estrategia de coordinación. Por ejemplo, eso que tú dices, acá pasa también mucho. La gente, por ejemplo, ejecutivos mexicanos o ejecutivas mexicanas que vienen y sus esposos o esposas pues no tienen trabajo, que los trasladan para acá y ellos no tienen trabajo. Entonces se dedican a hacer otras cosas, ¿no? Y entre esas cosas y de esa comunidad de personas es son potenciales divulgadores de la cultura mexicana y si la embajada pudiera a través de sus funcionarios coordinarlos o colaborar con ellos, ¿qué más? Sí, pues yo creo que sería bueno pedirles a quienes nos escuchan y nos ven que también nos comenten, ¿no? Cómo creen que la diplomacia pública podría expandir en el caso de México o en el caso de sus países, si nos ven de otros países. Y pues tenemos que concluir este programa. Pero muchas gracias, Eduardo y Juanjo, por los comentarios. Creo que hay mucho más para ahondar en este tema y lo haremos si la ocasión también lo permite, ¿no?
Comenten a los que nos ven, comenten por favor qué tema les gustaría, compártanos y pues nos vemos para la próxima semana. Bueno, nos vemos. Mucho gusto, como siempre. Hasta luego. Bye. Oye, ¿cómo ya?